Este caso ocurre en el Reino Unido en el año 2017. Salman Abedi nació en Manchester el 31 de diciembre de 1994. De padres libios que habían huido del régimen de Gaddafi, sus padres habían sido opositores al líder libio y solicitaron asilo en el Reino Unido. Antes de establecerse en el sur de Manchester, tenía dos hermanos y una hermana. Los vecinos luego describieron el hogar como religioso y conservador. Pero de adolescente, Salman era bastante rebelde. Fumaba cannabis, hacía trampa en la escuela y a veces se portaba mal. Se ganó la reputación de ser un joven volátil que podía enojarse rápidamente durante desacuerdos menores. Los padres de Salman tenían fuertes lazos con Libia y viajaban seguido tras el levantamiento de 2011 contra Gaddafi. Durante el conflicto, Salman también visitó Libia y pasó largos periodos de tiempo allí en medio del ambiente de guerra civil. En agosto de 2014, la Marina Real evacuó a Salman y a otros británicos de Libia por el deterioro de la seguridad. Para ese momento, Salman ya se había encontrado con grupos armados y violencia política. Durante su estancia en el país, se radicalizó y comenzó a planear cometer un crimen terrible. Al volver a Gran Bretaña, Salman cursó negocios en la Universidad de Salford en 2014 Chinte Ponich. Asistió solo por un corto periodo de tiempo y abandonó al año siguiente sin completar el curso. Pero aún seguía siendo estudiante. Y así era elegible para préstamos y apoyo financiero, y más tarde usó los préstamos proporcionados por el Estado para financiar su siniestro plan. Amigos y familiares notaron un cambio en su comportamiento religioso con el tiempo, con reportes de que se volvió más rígido y más retraído. Para 2015 ya expresaba puntos de vista extremistas, incluso habló sobre estas ideas extremistas en una mezquita. Sus compañeros religiosos estaban horrorizados. Y hubo informes de que, de hecho, le dijeron que no regresara por un cierto periodo de tiempo. Varias personas contactaron canales oficiales para advertir sobre sus puntos de vista radicales, incluyendo preocupaciones transmitidas a una línea antiterrorista. El Servicio de Seguridad ya tenía información sobre Salman en 2015, pero Salman no estaba solo en su radicalización. Su hermano, Hashim, también cayó en la misma madriguera. Hashim nació en 1997 y los dos hermanos compartían el mismo hogar. Hashim estudió materias relacionadas con la ingeniería a nivel universitario. También se capacitó en instalación eléctrica, lo que le dio el conocimiento para armar detonadores y circuitos. Antes del ataque, quienes conocían a los hermanos en Manchester decían que se volvían más cercanos y aislados. Pasaban mucho tiempo juntos, hablaban en privado y usaban teléfonos y correos compartidos. Él también viajó a Libia. A medida que los dos se radicalizaban más, decidieron actuar. Querían construir un artefacto explosivo grande y usarlo contra personas inocentes. Hashim era el autor intelectual de la agresión y la radicalización de Salman. Él ayudó a conseguir los químicos, obtener materiales para metralla e identificar lugares donde podían experimentar sin llamar la atención. A inicios de 2017, ambos hermanos planeaban un ataque para causar el mayor número de víctimas civiles en su ciudad natal. Para obtener los químicos, los hermanos usaron varias cuentas de correo y datos de contacto para no llamar la atención. En marzo de 2017, empezaron a pedir grandes cantidades de peróxido de hidrógeno por Internet, usando historias de encubrimiento que sugerían un uso comercial o doméstico. Las entregas fueron a varias direcciones. Los dos hermanos les dijeron a conocidos que los materiales eran necesarios para reparar la batería de un auto. Un pequeño número de amigos ayudó a conseguir los artículos o a almacenar los materiales. Al mismo tiempo, los hermanos comenzaron a buscar tuercas y tornillos de metal diseñados para actuar como metralla letal dentro del artefacto. La noche del 8 de abril de 2017, Salman y Hashim compraron un pequeño Nissan Micra para usarlo como almacén móvil de los componentes de la bomba. Pagaron en efectivo, pusieron una dirección falsa al registrar el auto y lo dejaron en una calle lateral cerca de su casa. Los dos hermanos, junto con sus padres, luego regresaron a Libia para un viaje corto. Hashim se quedó en Libia, mientras que Salman regresaría solo para completar el plan.
Durante este tiempo, Hashim se mantuvo en contacto con Salman, animándolo por mensaje de texto a completar su misión. En mayo de 2017, Salman rentó una casa justo cerca de la estación Manchester Piccadilly. En los días previos al ataque, Salman visitó la arena de Manchester para realizar un reconocimiento y observar el lugar donde llevaría a cabo su ataque, esencialmente para determinar el mejor lugar donde causar el mayor número de víctimas posibles. El 22 de mayo terminó de armar la bomba en la casa rentada y salió llevando la pesada mochila que contenía el artefacto. Viajó en tranvía hasta la estación Victoria durante la noche, mientras se llevaba a cabo el concierto de Ariana Grande. Las cámaras de seguridad luego rastrearon sus movimientos mientras caminaba por la estación hacia la sala City esperando el final del espectáculo. Alrededor de 14.000 personas asistieron al concierto de Ariana en el Manchester Arena la noche del 22 de mayo de 2017. La multitud estaba formada por muchos niños y adolescentes con sus padres o familiares mayores. Cuando Ariana Grande terminó su última canción, muchos fanáticos comenzaron a salir por las escaleras y pasillos que llevaban al vestíbulo City Room. El City Room era un espacio semicerrado sobre la estación Victoria, que conectaba el estadio con el exterior y el transporte público. Contenía puestos de mercancía y comida. El personal de seguridad y los acomodadores esperaban la salida rutinaria de personas del estadio. Salman ya había tomado su posición cerca de las puertas de vidrio que llevaban fuera del estadio hacia el vestíbulo. Él llevaba puesta su mochila, que pesaba más de 30 kilogramos. Dentro había una carga principal, colocada en un recipiente de metal rodeado de miles de tuercas y tornillos para actuar como metralla. La bomba también contenía una pequeña fuente de energía y un mecanismo de disparo diseñado para la detonación manual. A las 10:31 p.m., Salman detonó el artefacto en su posición cerca de las puertas de salida. La explosión atravesó el vestíbulo, enviando una ola de presión, llamas y fragmentos de metal hacia la multitud densa. La explosión mató instantáneamente a Salman y a muchos de los que estaban más cerca de él. La metralla se incrustó en las paredes, techos y puertas y causó heridas devastadoras a quienes estaban en su camino. Testigos relataron ver un destello y oír un estruendo que los tiró al suelo. Polvo, humo y el olor a quemado llenaron la habitación mientras las luces parpadeaban y caían escombros. Sobrevivientes cerca del vestíbulo vieron personas inmóviles y otros gritaban pidiendo ayuda. La explosión se escuchó en toda la arena, la cancha y los pasillos, causando confusión mientras la multitud intentaba entender qué había pasado. Un amigo mío que estaba presente pensó al principio que se había reventado una bocina o un globo, pero al ver el humo y al personal de seguridad corriendo, rápidamente se dio cuenta de que era algo mucho peor. La gente empezó a atropellar a los acomodadores y el personal de la arena comenzó a gritarle a la gente que se alejara del vestíbulo y que saliera por rutas alternativas. Dentro de la sala de la ciudad, los que no estaban heridos o tenían heridas leves empezaron de inmediato a dar primeros auxilios a quienes estaban a su alrededor. Algunos usaron cinturones, bufandas y vendajes improvisados para detener el sangrado de las heridas en extremidades. Algunos consolaron a familiares o desconocidos heridos graves mientras esperaban la ayuda profesional. A las 10:33, la primera llamada al 911 reportó una explosión en la arena a emergencias. La policía del Gran Manchester declaró un incidente mayor, pero había preocupaciones de que pudiera haber varios atacantes más. En minutos, oficiales armados ingresaron al complejo. Operaban bajo la posibilidad de un ataque armado en curso, lo que afectó el ingreso temprano de los paramédicos a la zona inmediata de la explosión. Afuera, personas que salían de la arena se reunieron en calles y estacionamientos, muchos separados de sus familias. En la prisa, taxistas, empleados de hoteles y residentes recibieron angustiados a los asistentes al concierto y les ayudaron a llamar a sus familiares en el vestíbulo. 3 paramédicos iniciaron el triaje y tratamiento, pero eran superados en número por las víctimas. Muchos pacientes fueron sacados de la sala principal en carteles publicitarios, barreras de la multitud u otras camillas. Con la llegada de más personal de emergencia, la gravedad de la situación se volvía evidente. En total, 22 personas murieron ese día,
Cientos resultaron heridas y se registró que más de 1.000 personas sufrieron daños psicológicos. Para 2 víctimas, una mejor atención médica pudo haber cambiado el resultado. El ataque apuntó deliberadamente a un espacio lleno de familias y jóvenes fanáticos en su momento más relajado de la noche. Alison Howe, de 44 años y madre de Royton, fue a la arena para recoger a su hija y a su amiga. Ella murió en la sala principal mientras esperaba cerca de las puertas de la arena. Lisa Lees, de 43 años, era terapeuta de belleza y madre de 2 hijos y acompañaba a Alison esa noche. Lisa murió donde estaba, a solo metros del atacante, mientras que su hija sobrevivió dentro de la arena. Angélica Cleese, de 39 años, y Martina Cleese, de 42, eran una pareja casada de Polonia que residía en York. Viajaron con sus hijas a Manchester y las esperaron afuera tras el concierto. Ambos padres murieron en la explosión, dejando a sus hijas sin su madre y su padre. Chloe Rutherford, de 17 años, y Liam Curry, de 19 años, eran una pareja de South Shields que asistieron juntos al espectáculo. Murieron juntos cerca del vestíbulo al salir de la arena. Courtney Boyle, estudiante universitaria de 19 años de Gateshead, asistió al concierto con su padrastro. Courtney Boyle murió en la explosión junto con su padrastro, Philip Tron, de 32 años, quien también falleció. Elaine McKeever, de 43 años, era una oficial de policía de Cheshire fuera de servicio que fue a la arena con su pareja y los hijos de él. Elaine McKeever murió en la sala principal. Sus acompañantes resultaron heridos, pero sobrevivieron. Georgina Callender, de 18 años, era una estudiante de Lancaster y una fan devota de Ariana. Georgina Callender falleció tras la explosión, pese a los intentos del personal médico por salvarla. John Atkinson, de 28 años, era trabajador de apoyo en Bury y cuidaba a jóvenes con necesidades especiales. John sufrió una grave lesión en la pierna durante la explosión y murió más tarde en el hospital. Su muerte pudo evitarse con un tratamiento más rápido. Kelly Brewster, de 32 años, falleció tras la explosión. Martin Heads, de 29 años de Stockport, estaba junto al atacante al momento de la explosión. Murió en el lugar. Nell Jones, de 14 años de Cheshire, fue al concierto con una amiga cercana. Nell, que estaba muy cerca de la explosión, fue confirmada muerta tras la búsqueda de su familia. Olivia Campbell Hardy, de 15 años, falleció debido a sus heridas tras ser encontrada y atendida en el lugar. Megan Hurley, de 15 años de Merseyside. Ella fue al concierto con su hermano mayor, quien resultó gravemente herido, pero sobrevivió. Trágicamente, Megan murió tras sufrir heridas graves cerca del centro de la explosión. Michelle Keys, de 45 años y madre de 3 hijos en Lancaster, fue a recoger a su hija. Michelle falleció en el vestíbulo a pesar de los intentos por salvarle la vida. Jane Tweedle, de 51 años de Blackpool, estaba visitando Manchester con una amiga. Jane murió en la explosión pese a estar algo lejos del atacante. Soro Levchowski, 14 años de Leeds. Ella visitó la arena con su madre y su abuela, quienes resultaron heridas, pero sobrevivieron. Ella falleció tras sufrir múltiples heridas cerca de la entrada del vestíbulo. Hayley MacLeod, de 14 años de las Islas de Barra en Escocia, viajó cientos de millas con una amiga para asistir al concierto. Murió por sus heridas en la sala principal. Wendy Fowell, 50 años de Otley. Ella fue a la arena con amigos para recoger a sus hijos. Ella también murió en la explosión, debido a las restricciones de YouTube. No puedo mostrar a la última víctima, Safi Russo, de 8 años, asistió al concierto con su madre y su hermana. Ella fue la víctima más joven del ataque. Pocas horas después del atentado, los investigadores empezaron a reconstruir lo sucedido. La policía halló tarjetas bancarias a nombre de Salman entre los escombros, lo que les dio una pista sobre la identidad del atacante. Las verificaciones de reconocimiento facial, utilizando imágenes de cámaras de seguridad vinculadas a registros oficiales, lo confirmaron rápidamente. Oficiales armados allanaron la casa de su familia al día siguiente, asegurando evidencia y deteniendo a personas para interrogarlas. Arrestaron al hermano mayor de Salman, Ismail, junto con varios otros hombres bajo sospecha de delitos relacionados con terrorismo. Al mismo tiempo, los investigadores hallaron el auto de Salman
donde guardó los componentes de la bomba. Encontraron evidencia de que el auto había sido utilizado como parte del plan. Rastrearon entregas a direcciones en Rosham y Blackley. Luego vincularon esas direcciones con los hermanos y algunos otros asociados. La policía y agentes de inteligencia investigaron si Salman viajó o fue entrenado por grupos terroristas en el extranjero. Confirmaron que había pasado tiempo en Libia y que casi con certeza tuvo contacto con personas vinculadas al Estado Islámico. No obstante, lo que hacía fuera del Reino Unido sigue siendo clasificado. En los 10 días tras el ataque, 22 personas fueron arrestadas en el Reino Unido como sospechosos o testigos. Los arrestados en Gran Bretaña fueron liberados sin cargos. La policía dijo que Salman actuó casi solo. En las etapas finales del ataque, la atención se centró en su hermano Hashim, quien todavía se encontraba en Libia en el momento del atentado. Las fuerzas de seguridad libias arrestaron a Hashim en Trípoli el 23 de mayo de 2017. Durante su detención, los investigadores británicos presentaron pruebas que lo relacionaban con la compra de químicos, metralla y otros materiales. En noviembre de 2017, el Reino Unido pidió formalmente la extradición de Hashim para que enfrentara juicio, después de largas negociaciones y retos políticos en Libia. Finalmente fue entregado a la custodia británica en julio de 2019. Tras el ataque, el gobierno intentó comprender cómo lo pasaron por alto. Las revisiones analizaron qué sabían los servicios de seguridad sobre Salman y por qué esa información no llevó a acciones antes. Una investigación pública analizó la respuesta de emergencia, la seguridad en la arena y la inteligencia disponible en ese momento. Se ignoraron advertencias, hubo respuestas lentas y no se conectó la información. La investigación concluyó que el ataque pudo haberse evitado si se hubiera actuado antes sobre esa información. MI5 después aceptó que no actuaron con la suficiente rapidez. Sin embargo, los investigadores no hallaron pruebas de una célula terrorista más grande. Tras su extradición en julio de 2019, Hashim fue llevado al Reino Unido y puesto bajo custodia de alta seguridad. Fue acusado de 22 cargos de asesinato, uno por cada persona que murió en el atentado. El juicio comenzó en febrero de 2020 y duró varias semanas. La fiscalía argumentó que Hashim había estado profundamente involucrado en cada etapa de la preparación, excepto en el acto final de la detonación. La defensa sostuvo que Hashim no conocía el alcance total de las intenciones de Salman y que no estuvo de acuerdo en planear matar a nadie. Su equipo legal sugirió que él creía que los materiales podrían ser utilizados para un propósito menos dañino, como la destrucción de propiedad. Hashim eligió no declarar en su propia defensa y en ocasiones se negó a asistir al tribunal. Después de escuchar todas las pruebas, el jurado se retiró para considerar sus veredictos. El 17 de marzo de 2020, el jurado declaró a Hashim culpable de los 22 cargos de asesinato. La sentencia se dictó en agosto de 2020. Las familias de las víctimas leyeron declaraciones describiendo sus pérdidas y el impacto del atentado en sus vidas. Hablaron de lesiones físicas persistentes, un trauma profundo, mientras que otros describieron el dolor a largo plazo de perder hijos, parejas y padres. Hashim volvió a negarse a asistir a gran parte de la audiencia de sentencia, y el juez ordenó que el proceso continuara sin él. Esta clara evidencia solo demuestra que no sentía ningún remordimiento por lo que había hecho. El juez explicó que la ley no le dejaba otra opción más que imponer cadena perpetua por las condenas de asesinato. La siguiente tarea era decidir cuánto tiempo Hashim debía estar en prisión antes de considerar su liberación. El tribunal escuchó que si Hashim hubiera tenido 21 años al momento del atentado, el juez podría haberle impuesto cadena perpetua real, lo que significaría que nunca saldría libre. Pero como Hashim tenía 20 años, la ley impedía esa sentencia, así que en su lugar el juez lo condenó a un mínimo de 55 años. Esto significaba que Hashim no sería elegible para libertad condicional hasta muy avanzada su vida. En ese momento era el plazo mínimo más largo impuesto por un tribunal británico. El juez describió a Hashim
como igual de responsable que Salman por el ataque, dado su papel en la planificación y la preparación. En el momento inmediato después del ataque, los residentes de Manchester se reunieron para dejar flores, mensajes y velas para las víctimas. Se llevaron a cabo vigilias en toda la ciudad y la frase Manchester fuerte apareció en pancartas, obras de arte y publicaciones en redes sociales. El 4 de junio de 2017, menos de 2 semanas después del atentado, Ariana regresó a la ciudad para encabezar el concierto benéfico One Love Manchester. El evento en Old Trafford contó con numerosos artistas y fue transmitido en vivo a audiencias de todo el mundo. Recaudó más de 17 millones de libras para el fondo de emergencia We Love Manchester. Con el tiempo, los fondos de donaciones y eventos benéficos se usaron para dar asistencia financiera, asesoría y apoyo duradero a los afectados. Las secuelas del ataque han persistido por años para los sobrevivientes y sus familias. Personas con lesiones que cambiaron su vida han tenido varias cirugías y larga rehabilitación. Algunos sobrevivientes han hablado públicamente sobre ser blanco de teóricos de la conspiración que falsamente afirman que el ataque fue simulado, lo que añade una nueva capa de angustia dentro del sistema penitenciario. Hashim ha sido vinculado a más ataques violentos. En abril de 2025, supuestamente arrojó aceite caliente a los oficiales en la prisión donde está recluido. También ha agredido a varios empleados con cuchillas improvisadas. Uno solo puede esperar que permanezca tras las rejas por el resto de su vida.